Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta cápsula educativa que buscará identificar los fundamentos, atributos y dimensiones de la democracia. En primer lugar, para definir democracia, debemos comprender que ésta es un concepto multisemántico, es decir, que tiene muchos significados. En principio, haremos uso de este que nos entrega la Biblioteca del Congreso Nacional, que dice que la democracia es un régimen político donde la titularidad del poder la ejerce el pueblo a través de mecanismos institucionales. En la mayoría de los casos, la palabra democracia es utilizada no solo como forma de gobierno, sino como sinónimo de libertad, de igualdad, de gobierno de la mayoría, de justicia social, de fraternidad, de participación, de respeto a las minorías, etc. La idea de democracia implica también valores, actitudes y conductas democráticas. Esto se entiende así, pues el fundamento de la democracia es el reconocimiento de la dignidad de la persona humana. En ese sentido, lo que destaca la Biblioteca del Congreso Nacional respecto del concepto de democracia es que no se atiene solo a un concepto político, sino que también a una actitud, específicamente a el reconocimiento de la dignidad de la persona humana. Una segunda definición que vamos a considerar es la de Juan José Moreso, quien es un licenciado y doctor en Derecho Español, y que para el diario El País explicó que un primer concepto de democracia es un procedimiento, un conjunto de reglas, en las cuales la regla de la mayoría toma un papel preponderante para la toma de decisiones. Este es un modo especialmente genérico de definirla, porque la regla de la mayoría no funciona igual en todos los sistemas electorales. Un segundo concepto es considerar a la democracia como un ideal no procedimental, sino que sustantivo. Dado que nos reconocemos como personas autónomas, el único modo legítimo de aceptar la autoridad de unos sobre otros es mediante un modelo que garantice que esta autoridad es aceptable por todas las personas razonables sometidas a ella como un marco adecuado para llevar adelante sus planes de vida. Igualmente, Moreso va a destacar entonces la cualidad de actitud que tiene la democracia, entendiéndola ya también como un ideal no procedimental. Esto quiere decir que no está asociado específicamente a un mecanismo de participación, sino que más bien a algo sustantivo. Eso quiere decir que vamos a reconocer en el otro ciudadano la posibilidad de ostentar la autoridad con nuestra autorización. Para poder profundizar nuestra comprensión del concepto de democracia, visitaremos los orígenes del concepto y su nacimiento como modelo de gobierno. La democracia nace en la antigua Grecia. Significa, etimológicamente hablando, poder o gobierno del pueblo o la mayoría. Kratos, demos. Fue utilizada como modelo de gobierno en Grecia durante el siglo VI y V a.C. y posteriormente será reinterpretada por los filósofos ilustrados durante el siglo XVIII. Las principales características que tenía la democracia griega es que se trataba de una democracia directa. Esto quiere decir que los ciudadanos ejercían su autoridad mediante la votación directa. Ellos participaban en una asamblea que se llamaba eclesia y daban su opinión y su voto directamente. Una de las características principales también que tenía la democracia griega es que si bien reconocía la ciudadanía como base de la participación, esta no era representativa del total de la población. Mujeres, extranjeros y esclavos eran excluidos. Aún así, es importante destacar que a pesar de que no era completamente representativa de toda la población griega, sí inserta el concepto de libertad e igualdad en política. Esta categoría, aunque era restringida, va a ser posteriormente estudiada y reinterpretada por los filósofos de la Ilustración en el siglo XVIII. Es importante considerar igualmente que es gracias al contexto sociopolítico de las polis griegas que se permitió el funcionamiento de la democracia como un sistema político. Esto debido a que las polis eran ciudades-estado que funcionaban con poca población, por lo tanto por eso funcionaba la democracia griega como un sistema de democracia directa, porque los ciudadanos eran pocos, a diferencia de lo que va a suceder en la reorganización del Estado que va a surgir a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Entendamos en principio que previo al surgimiento de la Ilustración como sistema filosófico, los antiguos reinos feudales, como por ejemplo los de España y los de Francia, se unificaron bajo el mandato de un monarca. Estos monarcas, con la ayuda de una burocracia centralizada y un sistema de leyes, sentaron las bases para lo que se va a entender como el Estado moderno. El Estado moderno en ese sentido es un sistema político de organización
que reúne a una gran población en un determinado territorio. En el siglo XVIII, la difusión de movimientos como la Ilustración, que echan mano de los principios democráticos de la antigua Grecia, cuestionan los principios del Estado moderno y resignifican el concepto de libertad e igualdad, insertando ideas nuevas como la separación de los poderes del Estado, la idea de un contrato social entre Estado y los ciudadanos. Hacia el siglo XIX, luego de las revoluciones liberales, principalmente la estadounidense y la francesa, muchos estados occidentales acabaron con sus estados monárquicos y establecieron nuevos sistemas basados en la república. Es importante entonces tener en consideración que la Ilustración amplía las características de la ciudadanía, integrando a mayor cantidad de población en ella. De ahí que la democracia ilustrada, a diferencia de la democracia griega, es una democracia representativa. Esto es porque la ciudadanía había adquirido una masa numérica mucho más grande. Era imposible que los ciudadanos se reunieran en asambleas a discutir directamente los temas como lo hacían los ciudadanos griegos. Por lo tanto, deben elegir representantes para que puedan hablar por ellos. Para ir definiendo qué es lo que es un Estado, el Estado es una agrupación humana fijada en un territorio determinado y en la que existe un orden social, político y jurídico orientado hacia el bien común, establecido y mantenido por una autoridad dotada de poder de coerción. Esta definición, que la da el jurista francés Maurice Hariot, es la más aceptada dentro de la ciencia política respecto de lo que significa el Estado. Entonces, el Estado va a tener 4 grandes ideas clave. Primero, se trata de una agrupación compuesta por seres humanos, una agrupación humana. Segundo, que tiene un territorio determinado. Esto quiere decir que tiene fronteras y tiene límites. Tercero, sigue un orden social, político y jurídico orientado hacia un bien común. Y cuarto, que tiene un poder de coerción. Esto quiere decir que tiene la posibilidad de obligar a los individuos a participar del orden social, político y jurídico establecido en el acuerdo. Entonces, ¿cuál es la relación entre Estado y democracia? Primero, tenemos que el Estado garantiza que todas y todos estén sometidos a las leyes y que las leyes vayan a ser promulgadas de manera democrática. Segundo, el Estado busca la plenitud mediante el bien común. Tercero, protege los intereses de la comunidad a través de la cesión de la coerción mediante mecanismos de utilización de la fuerza. Por otro lado, los principios de la democracia dicen que todos los ciudadanos deben ser libres e iguales ante la ley. En segundo lugar, que tiene que existir un acuerdo entre gobernantes y ciudadanos. Y tercero, establece un marco jurídico en la Constitución de tal forma que no sea un solo individuo el que determine las leyes de un país, sino que sea un acuerdo entre todos los individuos que habitan ese país. Un Estado democrático, por lo tanto, reconoce la dignidad humana, resguarda y persigue el bien común, separa los poderes del Estado y diversifica la participación y la igualdad ante la ley. Entonces, ¿qué hace un Estado para garantizar ser democrático? Bastante simple: otorgar derechos y establecer deberes. ¿Qué tipos de derechos? Derechos como los establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en los cuales en la mayoría de las constituciones están asegurados. ¿Qué tipo de deberes? Los establecidos en las leyes. Por último, derechos y deberes ¿para quién? Para la ciudadanía que participa de la democracia. Un Estado democrático entonces es construido por y para la ciudadanía. Muchas gracias.